Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Jennifer Domínguez y hoy vamos a conocer un poco más acerca de las úlceras por presión, cambios posturales y el uso de dispositivos que ayudan a liberar la presión en los pacientes. Introducción. Como sabemos, la piel es nuestra primera línea de defensa contra el medio ambiente y está expuesta continuamente a fuerzas mecánicas y químicas. Sus características protectoras se pueden ver alteradas cuando está bajo agresión constante, como pueden ser la utilización de dispositivos médicos. Estos factores pueden ser físicos, como la presión, fricción y cizalla, que veremos más adelante. Bueno, y también las úlceras por presión contemplan un importante problema de salud pública con gran repercusión en distintos ámbitos, presente en todos los niveles asistenciales que afectan mayoritariamente a las personas de edad avanzada. Bueno, dentro de estas medidas básicas de cualquier programa o protocolo se contempla el uso de superficies especiales para el manejo de la presión, SEM, que las veremos más adelante, ya que sus propiedades son un elemento básico tanto para la prevención de úlceras por presión. Estos dispositivos permiten disminuir o minimizar el efecto de la presión en su desarrollo. Úlceras por presión o UPP es una lesión localizada en la piel o tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión o en combinación de la presión con cizallamiento. Las personas de mayor riesgo son las que tienen alguna afectación que limita su capacidad de cambiar postura o la de limitarse a realizar movimientos. Tenemos las causas. Las causas pueden ser por fricción. Esta deriva de una frotación entre dos superficies entre sí. Las lesiones producidas por la fricción afectan directamente a la epidermis, que es la capa externa de la piel, lo cual provoca que se torne de color rojo y produzca un leve dolor en el paciente. También tenemos las causas por presión. Esta es una fuerza que actúa perpendicularmente a la piel como consecuencia de la gravedad, provocando el aplastamiento tisular entre dos planos, uno perteneciente al paciente y el otro perteneciente a alguna superficie externa como una mesa, un sillón, una cama, entre otras. También tenemos las causas por cizallamiento. Este origina un movimiento de desplazamiento de la piel y el tejido subcutáneo. A su vez se fija una superficie externa. Las capas de los músculos y huesos se deslizan en la trayectoria de rotación del cuerpo. Los capilares del tejido subyacente se dilatan y presionan por fuerza de cizallamiento, provocando una necrosis tisular cutánea. Aquí vemos una clasificación de las úlceras por presión. Tenemos en el estadio 1 que se ve una alteración que se observa en la piel íntegra, relacionada principalmente con la presión, manifestado por un eritema que no palidece al presionar. También puede presentar cambios en comparación con el área del cuerpo que no está sometida a la presión, en cuanto a temperatura, consistencia o sensaciones. Después tenemos un estadio 2, donde se observa una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis u ambas. Úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial. También tenemos acá el estadio 3, donde se ve y se observa una pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo. Puede extenderse hacia abajo, pero no a la afasia subyacente. Y por último tenemos el estadio 4, donde se observa una pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en el músculo, hueso, estructura de sostén como el tendón, cápsula articular, entre otras. ¿Cómo puede producirse una úlcera por presión? Bueno, ahora conoceremos un poco más acerca de su etiopatogenia. Partiendo por una prominencia ósea. Esta prominencia ósea puede ser una región sacra, talones, codo, omóplato, coxis.
Estas ejerce una fuerza perpendicularmente a la piel y de forma mantenida. Estas fuerzas pueden ser por presión, cizallamiento o fricción. Bueno, y en la piel o el tejido adiposo se ve alterado debido a la disminución o bloqueo del flujo sanguíneo capilar a nivel de los tejidos subyacentes. Esto a su vez puede provocar una isquemia, aludiendo que si es prolongada y persiste puede llegar a una muerte celular. Y finalmente puede llegar a una necrosis, como se ve en la imagen, y úlceras por presión. La úlcera por presión parece tener más importancia en la continuidad de la presión, ya que la piel puede soportar presiones elevadas, pero solo durante cortos periodos de tiempo. Diagnóstico. Diagnóstico NANDA, dominio 11, seguridad y protección. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la integridad tisular. Factores relacionados. Tenemos los factores externos, medicamentos, humedad, factores como cizallamiento, fricción, sujeción, edad avanzada. Tenemos la inmovilidad física, deshidratación. Y también tenemos los factores internos, que es el estado de desequilibrio nutricional, la prominencia ósea, factores inmunológicos, cambio de la pigmentación, deterioro de la circulación y deterioro de la sensibilidad. Bueno, algunas características definitorias: destrucción de las capas de la piel, alteración de la superficie, invasión de estructuras corporales, dolor, sangrado, aumento de la temperatura local, entre otras. Criterio de resultado NOC. Consecuencias de la inmovilidad fisiológica, úlceras por presión. Integridad tisular, piel y membranas mucosas. Tenemos la integridad de la piel, la hidratación, la temperatura, sensibilidad, una perfusión tisular. Y en cuanto a la curación de la herida por segunda intención, la granulación, formación de la cicatriz, del tamaño de la herida. Y por último tenemos intervenciones NIC. Tenemos la prevención de las úlceras por presión y cuidados de las úlceras por presión. Tenemos que tener la vigilancia de la piel, los cambios de posiciones, cuidados de las úlceras por presión. Algunas de las intervenciones es identificar las características de la úlcera, incluyendo el tamaño, grado, localización, exudación, tejido necrótico y epitelización. También hay que observar el color, la temperatura y el aspecto de la piel y signos de la infección. Limpiar la piel de la úlcera con agüita y un jabón suave. Si es necesario, se debe desbrindar la úlcera. Limpiar la úlcera con una solución adecuada, que no sea tóxica ni irritable, siguiendo las manillas del reloj desde el centro. Registrar las características del exudado y colocar un opósito permeable a la úlcera si es que es necesario. Localizaciones más frecuentes de las úlceras por presión. Las UPP pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo dependiendo de la zona que esté sometido a mayor presión y de la mayor postura habitual que tome el paciente. Las localizaciones más frecuentes son las zonas de apoyo que coinciden con prominencias o máximo relieve óseo. Tenemos la posición de cúbito supino, que es la región sacra, talones, codos, omóplato y nuca. Tenemos en decúbito lateral, donde principalmente se originan en maéolos, costillas, hombro, acromio, orejas, crestas ilíacas. También tenemos la posición en sedación, que en omóplatos, isquenion, coxis, trocánter, talones, metatarsianos. Y por último tenemos la posición de cúbito prono, donde se ven principalmente las úlceras por presión en dedo de los pies, rodillas, genitales, mamas, mejillas, orejas, nariz, crestas ilíacas. Tenemos acá los cambios posturales. Es una de las actuaciones más importantes en la prevención de úlceras por presión en pacientes encamados con dificultad para moverse o que no tienen ningún tipo de movilidad. Bueno, las UPP están determinadas para el riesgo y las necesidades individuales de cada individuo.
Siempre que no exista alguna contraindicación, deben realizarse cambios posturales, ya que permite evitar la presión prolongada. En los pacientes encamados se deben realizar cada 2 a 3 horas, siguiendo una rotación programada e individualizada. Pero durante la noche se recomienda que se realicen cada 4 horas. Los pacientes con riesgo de desarrollar úlceras por presión no deben permanecer sentados más de 2 horas. Bueno, también hay que evitar en lo posible que el paciente se apoye sobre sus superficies de riesgo. Mantener la alineación corporal, la distribución del peso y el equilibrio del paciente, ya que sea sentado o acostado. Evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí. Se pueden utilizar cojines, almohadas u otras superficies que sean blandas. Utilizar superficies blandas para eliminar la presión sobre los talones. Evitar el arrastre, realizando las movilizaciones, reduciendo las fuerzas tangenciales y la fricción, utilizando para ello elementos como sábanas, entre otras. Acá tenemos algunos de tipos de cambios posturales. Entre uno de los más destacados tenemos el de cúbito supino. En este cabe destacar que no se puede producir o evitar de producir una presión sobre los talones, sacro, coxis, escápula y codo. Bueno, se aconseja colocar una almohada pequeña o una toalla enrolada bajo la región lumbar. Colocar una almohada bajo la región superior de los hombros, cuello y cabezas. Colocar un cojín bajo las piernas, dejando los talones sin contacto con la cama. Las piernas deben quedar ligeramente separadas. También hay que mantener los pies en un ángulo recto, poniendo un cojín entre las piernas y los pies de la cama. Se evita el equino. Poner almohada entre los brazos, manteniéndolos paralelos al cuerpo, evitando la rotación externa de la cadera. Acá en la imagen, como se puede apreciar. Bueno, acá vemos la posición de cúbito lateral. Esta consiste en colocar una almohada bajo la cabeza y el cuello del paciente. Colocar ambos brazos ligeramente flexionados, colocar una almohada paralelamente a la espalda y girando el paciente, apoyarlo sobre la almohada y sacar el hombro sobre el que se apoya. Colocar una almohada entre las piernas desde la ingle hasta el pie. En esta posición cabe destacar que no se puede hacer presión sobre las orejas, escápulas, costillas, cresta ilíaca, derecha o izquierda, gemelos, tibios y maleolos. De cúbito prono. Esa es la posición de cúbito prono. En esta hay que girar al paciente sobre sí mismo hasta quedar en decúbito de prono, colocando la cabeza de lado sobre una almohada pequeña. Colocar otra almohada pequeña sobre el abdomen. Colocar una almohada bajo la posición inferior de las piernas, situando los pies en el ángulo recto. Colocar los brazos en flexión. Dejar libre la presión de los dedos del pie, rodillas, genitales y mamas. En esta posición cabe destacar que se evitará la presión en la frente, ojos, orejas, pómulos, mamas, pectorales, genitales, masculino, rodillas y dedos de los pies. Acá tenemos la posición sentado o la posición de Fowler. En esta posición se debe utilizar un sillón adecuado, cómodo, con el respaldo un poco inclinado. Colocar un cojín o almohada pequeña en la región cervical, en la zona lumbar y bajo las piernas. Mantener los pies en ángulo recto. Cuidar la posición de los brazos, el alineamiento del cuerpo y la ubicación de las sondas y bolsas colectoras si es que el paciente las utiliza. Acá se ve la posición Fowler. En esta posición hay que tener en cuenta que no debe soportar la presión sobre los omóplatos, sacros, tuberosidades isquiáticas. SEMS, que son los dispositivos de alivio de la presión. Cualquier superficie sobre la que pueda apoyarse un individuo que abarque todo el cuerpo o una parte del mismo, ya sea en decúbito supino, prono o en sedación, y cuya configuración física, configuración estructural, presenta propiedades de reducción o alivio de la presión. Se van a diferenciar de otros materiales como los dispositivos locales para el alivio de la presión. Locales se refiere como a taloneras, las codoneras, protectores occipitales.
o simplemente los apósitos con la capacidad de reducción de la presión en el hecho de que abarca toda la superficie corporal del paciente que se halla en contacto con la superficie de apoyo. Bueno, como ya sabemos, los valores de presión capilar normal oscilan entre 16 milímetros de mercurio y en el espacio venoso capilar un 33 milímetros de mercurio, y en el espacio arterial capilar, considerando los efectos prácticos, son de 17 milímetros de mercurio. Como la presión de oclusión capilar, presión a la que se produce el cierre de los capilares, y por lo tanto aparece un riesgo a desarrollar úlceras por presión. Se han diferenciado dos aspectos básicos con respecto a la capacidad de manejo de la presión que pueden presentar la SEM. Entre estos tenemos la reducción, que cuando nos referimos a la reducción se refiere a la presión cuando un dispositivo tiene la capacidad de reducir los niveles de presión en los puntos de contacto del paciente como la superficie de apoyo. Esta reducción de los niveles de la presión se consigue al incrementar la superficie de contacto de la superficie de apoyo con el paciente. Es lo que hace que algunos sistemas de tipo estático, cuyo objetivo principal es que el peso del paciente se redistribuya sobre una superficie de contacto. Estos sistemas nos permiten conseguir cifras de presión por debajo del umbral aceptado para reducir cerramiento capilar, es decir, un menos 17 miligramos de mercurio. Y por otro lado, tenemos el alivio de la presión. El alivio de la presión es un concepto diferente que consiste en la disminución o eliminación de los niveles de presión en que los puntos de contacto del paciente con la superficie. Estos sistemas de alivio de presión reducen el nivel de presión en los tejidos blandos por debajo de la presión ocular capilar, eliminando en algunos casos la fuerza de fricción y cizallamiento. Es lo que hace que la mayoría de los sistemas de tipo dinámico, los cuales mediante procesos de hinchado y deshinchado varía de mayor a menor intensidad, los niveles de presión de la superficie de contacto con los pacientes durante un periodo de tiempo determinado. Tipos de superficies. Tenemos acá algunas de las superficies estáticas. Estas superficies son aquellas que no realizan movimiento por sí mismas. Sus propiedades de redistribución se deben a las características de su contenido. Este contenido es muy diverso y se pueden crear combinaciones de diferentes materiales en busca de una mejor redistribución. Acá encontramos las colchonetas, cojines estáticos de aire, colchonetas, cojines de fibras especiales, colchonetas de espumas especiales, colchonetas de cojines bioelásticos y colchonetas de látex. Bueno, los sobrecolchón, colchoneta o cobertor, este dispositivo se coloca encima de un colchón que forma, junto con la cama, una unidad. La composición de este dispositivo es diversa, desde el aire, gel, silicona, poliuretano, agua. Los tamaños en los que se encuentran en el mercado también varían, así como las propiedades de su composición. Y tenemos la espuma elástica. Es un tipo de material poroso de polímero diferente al bioelástico. El aire también circula entre las celdas de la espuma, pero a una velocidad mucho mayor. Esta particularidad hace que no tenga memoria. La superficie del dispositivo vuelve a su estado primario en forma rápida. Y tenemos la espuma bioelástica. Es un tipo de material poroso que se deforma en proporción al peso aplicado. El aire circula lentamente entre el espacio existente entre las celdas de la espuma. Esta característica permite que la superficie recuerde el contorno, la forma del cuerpo que tenía previamente. Es la que se conoce con el término de memoria. Tenemos las superficies dinámicas. Estas permiten variar de forma continua los niveles de presión entre las superficies del dispositivo y la piel de la persona, sin que exista una aplicación de energía externa del paciente o de otra persona externa. Se redistribuye su contenido, agua o aire, según unos ciclos de tiempo llamados ciclos de alternancia.
El contenido se encuentra en unos receptáculos que se hinchan y se deshinchan según los ciclos de alternancia prefijados en un motor. Acá tenemos los colchones o colchonetas, cojines alternantes de aire. Es un componente de la CEP que se redistribuye la presión por medio de cambios cíclicos de la presión del aire. Estos cambios se caracterizan por su frecuencia, duración, amplitud y rango de los parámetros de cambio. Son dispositivos que se basan en el principio del inflado y desinflado del aire, en las celdas que contienen durante espacios de tiempo. También tenemos el posicionamiento lateral. Acá un componente que provee la rotación sobre un eje longitudinal caracterizado por los grados de cambio, duración y frecuencia. Tenemos también las camas fluidas, donde el paciente se encuentra prácticamente suspendido en el aire. Su actuación se debe al impulso de una microesfera cerámica sobre el cuerpo mediante grandes ventiladores. Y también tenemos las camas bariátricas. Es frecuente también observar personas en el hospital, centros sanitarios o en un domicilio confinados en una cama o sillón por falta de la movilidad que implica dicha obesidad. Encontramos SEM de cama o sillón dinámicas con presiones de aire y un tamaño de celda elevada, y estáticas, con densidad, durezas y factor de comprensión mayores que la media, de materiales especiales y con las prestaciones adecuadas para este grupo de pacientes. Y acá podemos observar diferentes tipos de dispositivos para prevenir las úlceras. Acá tenemos diferentes tipos de taloneras. Acá vemos unas taloneras más estáticas, estas son más dinámicas ya que permiten un flujo de aire continuo también. También tenemos diferentes tipos de cojines y también tenemos un tipo de cojín grande que ayuda al posicionamiento de la persona, ya sea lateral, derecha o izquierda. Bueno, las superficies de apoyo tienen requisitos: que sea eficaz en la reducción y alivio de la presión, que logre su objetivo de prevenir la UPP, que aumente la superficie de apoyo, que facilite la evaporación de la humedad, que la humedad no se mantenga, que provoque escaso calor al paciente, o sea que tenga su regularidad en cuanto a la temperatura, que disminuya la fuerza por cizallamiento, que tenga una relación costo y beneficio, o sea que sea económica y que cumpla su propósito, que sea de manejo y mantenimiento sencillo, que no sea tan complicado para el personal de la salud, que sea compatible con necesidades de reanimación cardiopulmonar si se requiere. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de apósitos, pero para elegir los apósitos primero hay que valorar al paciente y a su úlcera, sobre todo la presencia de alguna infección. Bueno, las cavidades han de rellenarse entre la mitad y las 3/4 partes con productos de cura húmeda para evitar que se formen abscesos o un cierre falso de la úlcera. La frecuencia del cambio de apósito dependerá de sus características, recursos al alcance y exudado de la úlcera. Bueno, en primer lugar tenemos los alginatos. Placa o cinta. Absorben hasta 20 veces su peso exudado, rellenan cavidades durante hasta 4 días. Después tenemos los poliuretanos. Espumas poliméricas en placa para cavidades o con silicona. Repelen contaminantes, heridas con ligero o moderado exudado. Pero estas tienen una propiedad que se puede pegar a la herida y lesionan la piel adyacente, la piel del borde de la úlcera. Y tenemos los hidrocoloideos, que contienen una matriz de celulosa y otros agentes formadores de geles como gelatina o pepsina. Producen un gel de mal olor y al principio de la úlcera parecerá mayor. Y también tenemos los hidrogeles, primero de almidón con alto contenido de agua, rellenan cavidades e hidratan, emplacan estructura amorfa, salinos y en malla. Tiene propiedades analgésicas y desbrindan y favorecen la cicatrización.
no recoge mucho exudado e incluso se puede cambiar 1 o 2 veces por semana. Y existen otros tipos de apósitos, pero yo solamente nombré los más principales. Finalmente, he concluido que en base a las intervenciones para el cuidado de la úlcera por presión, es necesario que el personal de enfermería haga un énfasis en los cambios posturales de los pacientes susceptibles a adquirir estas lesiones y proporcionar los cuidados adecuados como cumplir con las medidas generales y sobre todo el tratamiento quirúrgico para la eliminación del tejido necrótico. Bueno, también cabe destacar que las superficies especiales para el manejo de la presión, SEMS, como lo vimos anteriormente, por sí solas no pueden curar la UVB, pero estas están dentro de una estrategia integral de prevención y tratamiento, en el cual junto al resto de las medidas e intervenciones se constituye en un importante y valioso aliado para el abordaje de las úlceras por presión en pacientes.